Bien, muchachos, reciban un cordial saludo de parte de su profesor, John Caguana. Continuando con las clases virtuales, vamos a continuar con el curso de estadística. El tema de la semana 2, vamos a trabajar las permutaciones. Hablamos de permutaciones cuando nosotros vemos los tipos de ordenamientos que tienen diferentes elementos. Cuando ordenamos, existen varios tipos de permutaciones. El primer caso sería la permutación lineal, que consiste en ordenar elementos en una fila, podría ser. También tenemos la permutación circular, en la cual los elementos se ordenarán ya en un círculo. También consideramos la permutación agrupada, que consiste en, teniendo varios elementos, ordenar solo alguno de ellos. Cabe resaltar de que la permutación agrupada es más conocida como variación. Tenemos también la permutación con elementos repetidos, o también llamado permutación con repetición, en la cual se ordenan varios elementos, pero observando que hay algunos elementos que son iguales, ¿no? O sea, elementos repetidos. Tenemos cuatro tipos de permutaciones, perdón. Y todos ellos trabajan básicamente las formas de ordenarse que tienen los elementos. El primer caso es la permutación lineal, y hablamos de permutación lineal cuando ordenamos elementos. Por ejemplo, podríamos tener tres elementos, en este caso tres pequeños globos, los cuales se ordenan en fila. Cuando vemos una fila, nosotros debemos notar de que hay un orden en esta fila y cada elemento ocupa un lugar. Por ejemplo, el globo naranja tiene el primer lugar, el siguiente globo el segundo lugar y el siguiente el tercer lugar. Cuando nosotros cambiamos de posición dos elementos o cambiamos de orden, como en este ejemplo, pasamos el azul adelante y el naranja atrás, lo que estamos haciendo es una permutación de tipo lineal. Esto genera una nueva forma de ordenar estos elementos. Podemos notar ahí que tenemos una nueva forma de ordenar esos elementos. Cuando trabajamos la permutación lineal, lo que hacemos es contar el total de formas de ordenar estos elementos. Nótese ahí que si dejamos el globito azul adelante y cambiamos estos dos, podemos tener otra nueva forma de ordenarlos. Si tomamos el globo morado y lo pasamos adelante, tenemos una nueva forma de ordenarlos. Hasta ahí son tres maneras, pero hay muchas más. Dejamos el globo morado adelante y cambiamos de lugar estos dos y tenemos una nueva forma de ordenarlos. Así también podemos mandar el globo naranja adelante y se genera una nueva forma de ordenarlos. Dejando el naranja adelante y cambiando de lugar estos dos, generamos una nueva forma de ordenarlos. Si buscas una nueva manera de ordenarlos, vas a encontrar que ya no existe, ¿no? Porque básicamente son 6 las formas de ordenarse. Pero muchos de nosotros nos preguntaríamos qué pasará si agregamos más elementos. ¿De cuántas maneras se podrían ordenar, por ejemplo, si agregamos un elemento más? Ahora tenemos 4 globos. Analizando esta situación, podríamos tener aquí los 4 globos e ir cambiando de lugares, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro el verde y le cambio de lugar con el azul, tendría una nueva forma de ordenarlos. Si yo agarro el azul y le cambio de lugares con el morado, también encontraría otra nueva forma de ordenarlos. La pregunta sería, ¿de cuántas maneras yo podría ordenar estos elementos en total? Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero me tomaría mucho tiempo encontrar todas. Por eso es necesario y se hace necesario la utilización de una fórmula. Evaluando los casos, yo he encontrado que hay 24 formas de ordenarlos en total. Pero claro,
necesitaríamos mucho tiempo para poder establecer cada uno de estos casos. Por ello, en matemática, cuando hablamos de permutación lineal, existe una fórmula para poder calcular todas las formas de ordenarse. Cuando hablamos de permutación lineal, decimos que la permutación lineal de n elementos, permutación de n elementos, será igual al factorial de esos n elementos. Para poder desarrollar esta fórmula tenemos que saber qué es un factorial de un número. Así, si tenemos el factorial de 2, el factorial de 2 se calcula multiplicando el mismo 2 y haciendo un conteo regresivo. De 2 pasas al 1 y multiplicas estos dos números. O sea que el factorial de 2 viene a ser 2. Así, si quisiéramos calcular el factorial de 3, tomaríamos el 3, hacemos un conteo regresivo, 3, 2, 1, multiplicamos esos elementos y el factorial de 3 sería 6. Lo mismo podemos hacer para calcular un factorial de 4, ¿verdad? Multiplicas los elementos y el factorial de 4 sería 24. Entonces ya podemos utilizar esa pequeña fórmula sabiendo de que n es el número total de elementos que se van a ordenar. Para el ejemplo anterior, si tuviéramos 3 elementos, entonces n valdría 3. Reemplazamos 3 en la fórmula, sabiendo nosotros que los 3 globitos se ordenan pues de 6 maneras, ¿verdad? Entonces reemplazamos n en la fórmula y tendríamos que la permutación de 3 elementos es igual al factorial de 3. Y como el factorial de 3 ya lo hemos calculado y eso viene a ser 6, entonces diremos que 3 elementos permutan o se ordenan de 6 maneras. De 6 maneras en total. Entonces nosotros ya podríamos calcular de cuántas maneras se ordenan 4 elementos en total. Si tuviéramos 4 elementos, o sea 4 globitos, ahora sí podríamos calcular de que esos 4 elementos, entonces n vale 4 porque son 4 elementos. Tomamos la fórmula permutación de 4 elementos, eso viene a ser 4 factorial. Calculando el 4 factorial nos da 24. Entonces la permutación de 4 elementos es igual a 24. En total existen 24 maneras de ordenarse. Aquí las tienes como un ejemplo, tenemos las 24 formas de ordenarse. Bueno, eso respecto a la permutación de tipo lineal. Luego pasaremos a explicar la permutación de tipo circular. Espero que me hayan entendido con estos casos, la fórmula